Dr. Joy, So nice to welcome see to you. Mexico. Bienvenida a Oh, México, good. Joy. Hola, México. Feliz. Hola, México. Dr. Joy, what a pleasure to have you Muchísimas here. gracias, es un placer Before we tenerte con dive nosotros. into Y antes de ethics, entrar AI, a hablar de la ética de can la you IA, remember one ¿puedes story from your recordar childhood, alguna and anécdota de tu any of the many infancia, places you lived in? Because de you've muchos lived in sitios how donde has many vivido? places? Has vivido en many. muchos Too sitios. many. That shaped the Muchísimos. way you see Bueno, the world today. ¿qué ha formado la forma en la que ves el mundo So I hoy? am the daughter of an artist Soy and a hija de un scientist. artista y I una was born in científica. Canada, Nací en Canadá and my family comes y mi from familia Ghana. viene de Ghana. The story that La shapes historia me, that I que think le about, da is forma actually when I was in high school. Mi vida fue cuando My mom, estaba yo en being an preparatoria. artist, Mi mamá, was siendo una working on a artista, estaba beautiful trabajando alabaster en sculpture. una escultura de And alabastro I remember I would come hermosísima. Y home from recuerdo school que llegué and I would just be de la escuela a la fascinated by the casa y beauty me of the fascinó la work as belleza she de was su doing trabajo it. conforme la estaba Then one day I came esculpiendo. home Un día, and the llegando a la casa, alabaster sculpture la escultura de was alabastro broken. se había Now I had roto. plans on inheriting that Y piece, yo so tenía el I plan de had que me some heredaran, questions, ¿verdad? Así right? que empecé a And hacer so I asked my preguntas y le mom pregunté a mi mamá, why the piece was broken. ¿por qué está rota And la escultura? what she told me Y was lo que me that contestó for fue, her, para the ella, process of el creation proceso was de more la important creación era más than the importante creation que la creación per itself. se. So what she was Así que learning lo que as she was ella making that beautiful aprendió artwork was al what was esculpir really esa obra de staying with arte her. era lo And I que think la that really enriquecía a informed ella. me when I Y started esto, doing my research. cuando yo empecé mi Because I was working investigación, me on ayudó. ¿Por qué? safer Porque yo estaba projects, trabajando en proyectos and más most people seguros encouraged y me las not to personas me break the alentaron alabaster, not a to start no romper something el new. alabastro, But no it's empezar con because I algo had nuevo. the Pero no, courage, dije, espérame, having yo seen my tengo mother un trabajo do seguro, pero después de that haber with visto a her mi mamá art, that destruir su also obra de gave me arte the de esta courage manera, to me do dio something a mí similar, el valor just in para the hacer world algo of AI. similar y tratar nuevas cosas en You're el a mundo third del generation of a Eres la very tercera academic generación family. de una familia muy And you, académica. as you say, you're the Y daughter tú eres of la arts hija and de science. artistas y MIT, científicos en London, MIT, the US. Londres, Estados Unidos. When do you remember was the first time you ¿Cuándo recuerdas realized tú que fue la technology could primera vez que te actually diste cuenta discriminate? que la tecnología puede discriminar? Well, as you mentioned, I come from a Bien, very como te academic family. So I was comenté, studying vengo in de the una UK, familia muy I was getting a académica, master's estudié en el Reino degree, Unido, and I thought I was estaba en mi done. maestría y pensé, Then I aquí got a terminó call from todo. my Después dad, me llamó mi and papá he asked, y "What are you doing me next?" preguntó, I'm ¿y an después de entrepreneur, so aquí I qué? thought, "Okay, I'll do a Yo startup." soy empresaria. Dije, pues yo He's soy like, empresaria y voy a empezar un "What about that startup. Y terminal me degree?" dijo, ¿y qué tal degree. con tu Yeah, you're not done. siguiente And I'm grado? thinking, you know, all of ¿Cómo? these ¿Cómo que el otro scholarships and studying siguiente? at Oxford O sea, University, he this should estado be enough. estudiando en So I universidades decided to becada, ya apply es to one suficiente, grad ¿no? school. Entonces I decidí applied to the aplicar a MIT una de Media Lab, posgrado, and me apliqué thankfully I got al in. Media Lab del It was the MIT y only me place dieron I la beca applied para ir. to, Fue el único so lugar I al figured que if I didn't get solicité in, la I could beca y me say I dije, bueno, tried. si So I got in no lo and I intento, puedo go, decirlo, and I traté. started working Me on a class recibieron, project empecé a that was trabajar en un using proyecto computer de clase vision. que era utilizar And la the idea visión was de very computadoras. La artistic. idea era muy I had a artística, mirror, entonces yo and tenía un in the espejo mirror, I y en wanted el to look like espejo somebody quería who verme yo como aspired alguien to be. que yo So I created aspirara a ser something así, called the que crea Aspire algo que Mirror. se llame And I literally would have espejo faces of de la people like aspiración y Serena tenía Williams caras de gente como Serena superimposed on my Williams face, so I could look like the sobreimpuestas greatest sobre of mi all cara para que time. yo me viera como la But mejor to de make todas las that work, I épocas, pero thought, para okay, hacer it's cool esto if I que stand in funcionara, the yo diría, exact bueno, space sería maravilloso si in yo the estuviera mirror, exactamente it's en el on my mismo espacio face. del But if espejo I que move está a mi little cara, pero bit, si yo it's me no muevo un longer on my poquito, face. ya no está So mi that's cara when I ahí. decided to Y es use cuando tomé la computer decisión de vision and utilizar la face visión de detection las software. computadoras So y I put a utilizar camera el on software top of the especial. Puse mirror una cámara so por that it could encima del track my espejo face, para que and then atrapara mi Serena's cara face y and my entonces la face cara would de be one Serena y in la mía harmony. fueran It would be una en beautiful. armonía y se That vería was the hermoso. idea. Esa era la idea. Well, Entonces, I ran bueno, into a little bit of an pues issue. tuve un So problemita al the tratar de software I was hacerlo. using to El software que yo detect estaba my utilizando face para que detectara mi literally cara, did not detect my dark literalmente no face detectó mi cara until I put oscura, on sino a hasta que white me mask. puse una máscara And it was blanca detecting y the white de mask. pronto detectó
And detectó when la I took off máscara the white blanca y cuando mask, me quité la it máscara wouldn't blanca detect my ya no face. detectaba el software And mi so that's cara when I started oscura y es cuando asking, empecé a preguntarme, are computers as neutral ¿las computadoras as I son hope them to neutrales? No be? son tan neutrales como yo Because part esperé of que why I fueran, wanted to do computer porque, science and math vamos, was la humans are razón por la messy. cual yo We quería already hacer know, ciencias de computación y right? matemáticas So I es thought porque I los was seres humanos safe se with complican the la vida. numbers Y yo and dije, no, hombre, safe con las with cifras tech. estoy en el lado seguro y And con la then here I tecnología was también aquí no hay working on an discriminación. art Y de pronto project of estaba all trabajando en un things proyecto that used artístico some que computer vision, utilizaba some software visión de engineering, cómputo, and I ingeniería was de software, y de confronted pronto with me literally confronté not being literalmente seen a or no detected poder ser by a detectada por la machine. cámara de la And so computadora. I started Y entonces asking, empecé a is it preguntarme, just a my ver, face? ¿es solo mi Or cara is que no this a deeper detecta pattern? o And es de so alguna that's what manera un led to my patrón? research Y at entonces empecé a hacer MIT. And investigaciones that yo en research MIT al showed respecto y it esta wasn't just investigación my demostró face, que it no was era the nada deeper más mi pattern. cara, sino que había un patrón mucho Before más we really dive profundo. into your research Antes de and hablar all de your tus subsequent work, investigaciones y de I todo mean, tu you trabajo say posterior, you got into dices que your graduate school entraste a because estudios de of posgrado, not luck, but you applied. You didn't have presentaste una solicitud, no expectations. esperabas But realmente, no you tenías mucha entered expectativa, pero Humans Are Messy. entraste You entered the science world al as mundo an de la, outsider. de la You were a ciencia poet. como You were una a persona woman. externa, You una were poetisa, black. una mujer How did de that color. become ¿Y an cómo advantage? fue esto una I ventaja? think for me, growing up in a Yo house creo que full of para mí el computers, crecer en my una dad's casa a llena de scientist, computadoras, so mi when I papá es was 4 or científico, 5, así que he cuando yo would tenía take me 4 o to his 5 lab. años me llevaba a I su would feed cancer laboratorio cells. He would y have yo huge veía las computers células de all cáncer, tenía around me. computadoras gigantescas People que me around me rodeaban por with todos many lados, la different gente que estaba backgrounds were junto a doing mí brilliant tenía things. diferentes antecedentes So the haciendo way I cosas was brillantes, raised, entonces la forma en la I cual always crecí, felt that I had the siempre sentí power que tenía to el poder explore de science, to explorar la explore art. ciencia, de I didn't explorar feel el arte. myself Yo no me sentía as an yo outsider como si yo fuera until alguien I de got fuera, into school. sino hasta que And llegué you a la start looking escuela around y and you empecé a might voltear a be todos los one of lados a y dices, handful of oye, tú eres people. una de Maybe unas they're just a cuantas few women así, in the class. quizá nada Sometimes más it was unas only cuantas me. mujeres Maybe a few ahí people y of color quizá and muchas things like pocas that. personas de color, I didn't etcétera. really view Yo it as an realmente no lo vi advantage como una until ventaja, I sino started hasta doing the que research I was empecé a hacer doing, las and investigaciones que I estaba realized I haciendo was y asking entonces me di cuenta questions que yo empezaba a that my hacer classmates preguntas weren't que no asking estaban because it preguntando wasn't their otros compañeros de experience. clase So porque going ellos back no to habían tenido coding esa in the white experiencia. mask, Así que, if regresando a you're la using that codificación de la software máscara and it blanca, si works for your utilizas face, un why would you software que ask funciona deeper para tu cara, questions? porque vas a hacer So I una actually pregunta found that como la my mía. lived Y entonces me di experience cuenta que mis opened up new experiencias de vida research me areas. abrían nuevas And then áreas de as I started looking investigación. at other Y al empezar scholars a ver a who were otros looking at the becarios que estaban limitations of viendo las technology limitaciones and the precisamente de la limitations of tecnología AI, o la you had limitación de la people like inteligencia Dr. artificial, Ruha Benjamin, tenemos expertos who también que wrote Race empezaron a After investigar esto Technology. y que de Dr. alguna Sophia manera Noble wrote habían Algorithms of escrito Oppression. algoritmos, Meredith un premio Prasad wrote Nobel, Artificial Meredith Intelligence. Prasad These are escribió mucho de la all inteligencia black artificial. women. Todas estas son And so mujeres for me, negras, it así que wasn't para so mí much that I no felt era like I tanto was que a yo complete outsider, sintiera que but I era was un outsider definitely in the totalmente, minority. sino And I have definitivamente to say, era una minoría. Eso sí, when I was debo at decirte MIT que cuando yo and I estuve en el started doing MIT this y work, empecé a hacer I este was trabajo, discouraged from doing that work. me desalentaron que hiciera People were investigación. asking, La gente se you know, preguntaba, it's AI. es It inteligencia has a lot of artificial, math. I tiene mean, at mucha this point, I was working matemática. on my third Pues esta academic no degree. está I'd gone to a tech school. funcionando I'm like, para hey, mí. great, math, O not a sea, problem. perfecto, no es problema si lo And ven then people así. were also Pero también la saying, gente empezó a if decirme, you start si talking tú about empiezas bias a hablar de and sesgos y discrimination, you might discriminación, actually quizá limit de your hecho lo que vas a career hacer es limitar tu carrera, possibilities. tus And then they posibilidades told de me carreras y about me dijeron, graduate y luego me students hablaron from de the past, estudiantes showing del me the posgrado de bones of pasado y me people enseñaron who los had tried huesos to de do this personas sort of que habían work tratado de hacer and trabajo como el que yo estaba "You sugiriendo, don't think ¿verdad? this Y me is the dijeron, best nosotros no idea." pensamos que So I esta was es una buena actually idea para ti para talking estudios de to posgrado, así que other de hecho graduate students platiqué in con different otros programs estudiantes de diferentes who had a programas de similar posgrado background que as I tenían did, una who saw the preparación issues similar a la as I mía, did, que habían that visto los gave problemas me tal y como yo additional los vi y esto me encouragement. And so alentó I a do seguir think con la investigación. when you're Algunas not veces the pienso majority, que cuando uno no es looking la to other mayoría, spaces lo que that might hace have es that analizar sense of otros community, espacios even que if puedan it's tener este not in sentido de your comunidad, immediate a pesar de que no vicinity,
estén can be
inmediatos a helpful, ti, but puede also not ayudarte a letting tomar las that decisiones. discourage you. Y también I hay love que no tech, permitir que I nos love desalienten las robotics, I cosas. A love mí to me gusta code la and robótica, la program and all of these tecnología, things. And la so programación, I la felt codificación. empowered to Así que de explore it, pronto me sentí even if empoderada a seguir not con mi everybody looked like investigación me. a pesar de que no todo el mundo se viera I como mean, yo. people here and La in all gente of Latin aquí America y en sometimes América feel that Latina doors are sienten closed muchas for veces them que because las of who puertas they no se are. abren Yeah. para And ellas in por your quienes case, son. maybe they Y en weren't tu closed, caso, but tal vez no you estaban just said you were cerradas, discouraged. pero dices que te sentías What sort of desalentada. strategies ¿Qué did you use estrategias to aplicaste tú help those doors para open for ayudar you? a la apertura de esas I think it was puertas? really important for me to Yo creo que fue muy understand importante para that mí el not poder all of my entender que no mentors todos mis have to look mentores like me. tuvieran que verse como And so yo, ¿sí? sometimes when Así que you're in a algunas space where veces, you're cuando one uno of está en un few, espacio the donde quiere easier uno thing to do ver is to connect with las people cosas, lo who más feel fácil es familiar. conectarse con But las sometimes the personas con people las who que are te able sientes to help you the familiarizado. most Pero algunas might have veces a las familiar heart, personas or they might have que a familiar te pueden vision, ayudar más right? son Even las if que they don't tienen necessarily familiarización look con el like you. corazón And I think about o la so mente many y no incredible mentors en la that I've apariencia. had He who tenido look mentores nothing increíbles que no se like veían me, para nada como but yo, were para nada. willing because they Pero saw que the estuvieron hard work and dispuestos they porque saw vieron the el arduo trabajo que curiosity and hice y the vieron que yo tenía la open-mindedness curiosidad y que to tenía la give mente me a abierta chance. y And ellos me dieron so una I think oportunidad. Así sometimes que we creo yo que can algunas write veces ourselves lo off que podemos and hacer not give nosotros ourselves the es opportunity. And that sometimes also hacer means las cosas giving al inverso y grace darnos la because people aren't oportunidad. always going to get things Y right. They might say the wrong también hay que thing darles gracias a las even personas. if they're Muchas veces pueden well-meaning. estar And that doesn't equivocados. mean Lo you don't hold importante es people que tengan un buen accountable, sentido but al it hacer does las mean you cosas. look at what is the Hay larger que ver vision we're trying nosotros to cuál es la achieve visión a largo together. plazo que uno que está tratando de Dr. lograr Joy, you strike junto. me as a very, Me very llama la confident atención woman. I mean, nothing tu has forma ever de been off ser, limits o for sea, you tú ever eres since you una were a child. persona muy Where does that segura. come from? Nada And how está can más allá de tu we develop alcance. that ¿Y sort de of dónde viene eso? ¿Y cómo self-confidence? podemos desarrollar la I don't know if I'm autoconfianza? always confident, even with my Bueno, research. no You were siempre tengo asking gran when was the confianza first ni time I knew siquiera there en was bias investigación. and Tú me preguntaste discrimination. la primera vez que yo Before I sentí que había got to sexo y graduate school discriminación, at pero antes de llegar a la MIT, escuela de I was an posgrado en el undergrad MIT, at yo Georgia estaba en la Institute of licenciatura en el Technology. Instituto de Georgia de And Tecnología. I remember Y me then I acuerdo was working que on entonces social estaba robots. trabajando con And I was robots trying to have a robot sociales. play Y yo quería peekaboo, a un turn-taking robot que game, so jugara you close peekaboo, your ¿se acuerdan? eyes and they Como go los niños que se peekaboo. tapan So I was los trying to ojos do con that los with niños the chiquitos. robot. Quería que el robot Peekaboo hiciera doesn't work esto. if your robot Y esto no doesn't see you. funciona si el And robot my no te robot ve wasn't y mi seeing robot my no face. estaba viendo So mi that cara, was entonces no in podía jugar así a undergrad, taparse los ojos and, con el robot. you know, Esto fue I en la didn't have a lot of time licenciatura to finish the y assignment, yo so I no had a tuve roommate with mucho fair tiempo para terminar la skin, tarea y green tenía eyes and red una hair. So I used compañera her de face clase rubia de for ojo the verde project y entonces le di el and robot, got ella it done. vio el robot And I su cara y lo remember at logró that hacer time porque really ella era not rubia y wanting como to se speak up detectaba. Y en about ese these momento sorts no me of sentí con las things ganas because de I'd finally expresar just esto gotten into the tech abiertamente school. porque, I didn't want to vamos, rock the yo no boat. I quería, didn't digamos, feel mover like las cosas, I mover el wouldn't have put avispero, myself at porque risk sentí que me podría because it haber was puesto en already riesgo so en ese hard to momento, get porque ya era there tan difícil in the poder haber first logrado place. llegar ahí And en primera instancia que no similarly, even quise when I was at hacerlo. MIT, E inclusive cuando I estaba yo en didn't el immediately MIT, start this no empecé project. de There inmediato were con a este few other proyecto. things I was Hubo algunas doing otras that cosas que felt yo estaba safer. haciendo que se sentían un So it poquito más really seguras. took some Así que self-reflection sí me requirió to de determine autorreflexión, el if tomar la this is what I decisión wanted to do. de ver And si to eso es be lo que yo honest, quería hacer o the no. Y catalyst para for ser me honesta, el catalizador was para in mí 2016, fue en el we had año an election. 2016, que fue año de And in that elecciones, y en esa election, elección Donald Trump became Donald president, Trump and I had se people convirtió I en grew up with in the presidente south of the y U.S. hay gente que They were creció really conmigo en el sur de los excited. Estados Unidos And que then I had estaban people felices who I y was luego going to había school gente with con la que yo who iba a la felt very escuela que se devastated. So I sentían was seeing both devastados. worlds, Entonces he visto and I was ambos mundos wondering, y me in this pregunté, moment, en este while I have a momento, platform like donde what yo I tengo una did plataforma at para lo que MIT, quiero hacer en el how can I MIT, use the ¿cómo puedo knowledge, the aprovechar yo el skills conocimiento, that I was las gaining, habilidades and the que visibility traía, así como in a la way that would be visibilidad de lo que está meaningful? sucediendo de So I una felt forma like, significativa? okay, Entonces dije, there's a a ver, reason hay I've una had these razón opportunities, para and que it's not, me hayan dado you know, estas just to see how oportunidades far y I can go estas for myself, oportunidades no es but to think únicamente about para
para what duty I desarrollar la have misma, sino también for para other ver cuál es people. mi deber There's so hacer con few otras people. If we're talking personas. about women, if we're Estamos talking hablando de about mujeres people aquí of color, people y from the mujeres de global color, south, who gentes would del have even sur had the global opportunity to go to graduate que school
quizá no in tuvieron la that space. oportunidad de ir And a so un it was a posgrado en ese challenge to espacio, así que myself. fue un reto que yo me What will impuse you a mí do with your misma. ¿Qué harías privilege? tú con tus privilegios So que it took tienes me a ahora? while Así que me to llevó build algo up de that tiempo confidence. I el didn't just desarrollar come la out like, all confianza. right, No we're gonna creas que do the salí con la confianza y algorithmic dije, justice vámonos league. algoritmo No, y ya I was no like, para nada. No, maybe claro que no. Yo dije, somebody ay, else, quizá somebody alguien más lo older, vaya a somebody hacer, with more alguien degrees, con más somebody, edad, con más I just kept looking títulos. for Yo somebody nada más else, buscaba and quién más lo then haría que no fuera yo. finally it Y was después clear me di that cuenta que era claro que this tenía was que work I ser was meant to yo. do. Era mi trabajo. Well, Yeah. in your book, Unmasking En tu AI, libro, Unmasking you AI, speak about the coded hablas gaze sobre in esta the simplest mirada terms. codificada. What do you mean ¿Y by the qué coded quieres gaze? decir The con esto? coded gaze is a reflection of La who mirada has the codificada es un power to shape reflejo del poder de technology. poder dar forma So a la who gets to decide tecnología. the ¿Quién priorities? decide las What products are we prioridades? building? ¿Qué What productos companies vamos a are desarrollar? creating? ¿Qué empresas Who vamos gets to a set the crear? preferences? ¿Quién va Who a are the establecer las defaults? preferencias? And ¿Quién va a estar also ahí en forma the predeterminada? prejudices Y también los that get embedded into prejuicios que technology. están Maybe you just don't incrustados en know la anything about tecnología. Mexico, Quizá so you no didn't sabes think nada to de México include y por that lo when you tanto no were incluiste building a México a cuando estabas product, desarrollando un right? And so producto. that's what I Así mean que con when I'm esto quiero talking decir about yo the cuando coded hablamos gaze, nosotros de la which mirada codificada, perspectives o are sea, cuáles son shaping las the perspectivas technologies that shape our lives. que dan forma So you dan forma a la mentioned tecnología your y dan forma a la experiment with the Entonces, mirror. hablaste And de tu that's something experimento that's con el amateur, that's for espejo, yourself. fue algo But when you amateur para realized ti, that pero te commercial diste AIs cuenta que weren't la recognizing your inteligencia face. artificial What comercial did you think? no How estaba did that make you identificando tu feel? rostro. ¿Y cómo It was sentiste? ¿Qué interesting sentiste? because to your point, it started with an art project. Fue interesante, todo right? empezó con So un it's proyecto like, de arte. Como te dije al okay, the principio, art dije, a ver, project bien, doesn't es un detect proyecto your de face, arte, no detecta maybe mi not the cara, worst thing in quizá no the es lo world. peor que puede pasar en el But I was mundo, looking at pero facial recognition estaba and viendo yo where it was being reconocimiento used. facial So y at para the qué se time I was utilizaba, así que en aquella época experimenting, a estaba yo paper came out in the experimentando. US Y saying entonces se publicó un artículo en los 117 million Estados Unidos adults y in the decían que US 117 had their millones de face adultos in en a los Estados database Unidos that could be tenían searched su cara en using una base facial de datos que recognition podían with buscarse utilizando systems that hadn't reconocimiento even been facial, checked con sistemas for que ni siquiera habían accuracy. sido verificados So para I ver si eran couldn't tell exactos. myself, Así this que is just a small dije, a ver, research no problem, es solamente when un you pequeño literally problema had de police investigación cuando departments literalmente using this tenemos departamentos de technology, and it policía que has utilizan led esta to false tecnología arrests. que ha llevado a Going even arrestos further, at the falsos. time I was Y starting to explore, cuando empecé a there was also a explorar lot el of tema me di cuenta que también controversy había and mucha conversation controversia y about conversación lethal con autonomous respecto weapon systems. al sistema de So what armas happens when you have autónomo a legal. O sea, drone ¿qué sucede si with a tenemos nosotros un camera dron con and a una gun cámara and facial y una recognition? pistola y un So it's reconocimiento one thing if facial? my face Una isn't cosa being, es si mi I'd love cara to look like no se ve Serena bien, así me Williams, but if encantaría that's verme not como happening Serena in the Williams, mirror, pero that's eso a no va a different pasar y en el situation espejo esta es una than, let's situación say, diferente a decir, por militaries ejemplo, using los computer militares están vision to utilizando la select visión de targets. computadora para poder And seleccionar a sus it's objetivos. awful in multiple Así ways. que So es if terrible you're en pinpointing formas the múltiples. exact person, Si tú right? quieres These are identificar a una dream persona, tools of authoritarian governments. cuando hablamos de gobiernos If you get the wrong autoritarios person, y identificas a also la a persona problem. So equivocada, cost of es inclusion un and cost problema of también. exclusion. Así que So by hay the costo por time I got inclusión to o grad exclusión. school, Así que cuando beyond the llegué peekaboo al posgrado, kind of más allá thing, del robot que I tapaba was los seeing these ojos, technologies empecé a were ver no yo longer estas just lab tecnologías donde experiments. nada They were más, actually no era nada entering más the real world, experimentos and en the laboratorio, stakes were sino extremely aplicaciones high en el and mundo continue to real be. donde se jugaban cosas muy I mean, importantes. things are only getting bigger, Las faster. cosas están worse in creciendo some senses. rápidamente y de alguna manera están peor. When you realized that Y these cuando te commercial diste systems cuenta que weren't estos sistemas recognizing your comerciales no face, and reconocían tu not only police rostro, departments, but also consumer companies were using y que las these. empresas What went through estaban your usando mind, and esto, y when did you también los actually departamentos de decide you wanted to policía y take otras action to fix it? instancias, ¿cuándo te decidiste tomar Well, acción? I think at first I had Bueno, a yo creo que very primero engineer technical mindset Mi because I was mentalidad era trained ingeniero as a técnica porque computer fui capacitada scientist, como una and so I científica would en la very much think of computación it as a y yo más technical bien lo problem. veo como una So at first I'm perspectiva like, técnica. okay, Así que al why aren't principio these dije, bien, systems a detecting my ver, ¿por qué face? estos sistemas So no we están start detectando mi looking cara? Y at empezamos a how we ver train nosotros machines to cómo recognize anything, entrenamos a las and we máquinas use para machine reconocer las learning. cosas y utilizamos Machines machine learning learning. from data sets. Machine learning So de in this datasets o case, conjuntos de data sets datos. of En este faces. caso, los So conjuntos we de start datos son looking at the caras. data Entonces sets dije, of bueno, faces, they're si los pale conjuntos de male. datos son
80% lighter skin, caras, 70% el men. No 80% wonder faces like eran mine weren't de being cara detected. We de weren't tez clara recognized. We y el weren't 70% hombres. represented Entonces, in the ¿qué data sucede? sets. Que los conjuntos de datos están But as I representadas las started mujeres looking at de how tez oscura these como yo. technologies Entonces, were al being empezar a used by analizar law estas tecnologías enforcement que and in estaban siendo other parts utilizados of en everyday la life, it wasn't just a question about accuracy. aplicación de So I justicia a la actually had to policía, go beyond no my nada más se trata technical de training. exactitud. Tenía que It ir yo un wasn't paso really más until allá de grad mi school that I capacitación started técnica. No thinking fue more sino about hasta el the posgrado que empecé a social pensar impact también acerca del of impacto tech. social And que that's tenía la kind of a big thing tecnología. to say because I've Y hay una done a cosa muy lot of importante que school quiero at this decir point. aquí. And most Yo of it me había has been preparado focused on the muchísimo en la escuela technical hasta training ese and punto not y la even mayor the parte de ethical esto era aspect. educación So de the questions capacitación I was técnica, pero no asking, ética. Así like, que did la we pregunta even que me have empecé a hacer permission es, to ¿y tenemos collect realmente the permiso para faces of recopilar these los people in datos the de las first caras de estas place? personas? Esa es la The primera senior pregunta que me scholars empecé a would say, hacer. Los don't ask expertos those senior questions. dijeron, It's no going to te make it hagas harder esas for us preguntas porque vas to a get dificultar these data nuestro trabajo y no sets nos van a dar los if we're conjuntos needing de to get datos ya. consent Si from tenemos que tener everybody else. So aprobación I de las had to actually personas. do a lot of Así que tuve que hacer self-reflection una on what autorreflexión had muy become profunda sobre normal qué es lo que se había in our field, normalizado en which is nuestro if campo, the que face es is there, if si the las data caras is que están ahí, available, si los is datos there for están the taking. disponibles, Lawful but awful. ¿se tomaron Right? con And so I permiso o feel no? that Así for me que para mí was a limitation in understanding. resulta una I wasn't really limitación. fully equipped to Vamos, ask the yo right me di cuenta que no questions estaba totalmente because the equipada para question hacer las wasn't just preguntas how correctas, porque la accurate pregunta is no era this nada más facial qué tan recognition, exacto es but el how sistema might de it be reconocimiento abused, facial, sino right? cómo So maybe you podría have, haberse abusado and this con doesn't este exist, sistema de perfect reconocimiento facial facial recognition. y Now I can track everywhere you're going. para Right? And tener uno unlike your perfecto de phone, reconocimiento facial usually tendría you que can't leave your rastrear face todo. at home. Vamos, y right? obviamente si yo And if you tengo, lose your si tú password pierdes, for, por trying ejemplo, to tu access contraseña something, you para change poder the accesar password. algo, But if cambias la someone contraseña has para your accesar algo, no lo va a faceprint, poder hacer, pero si alguien kind of tiene, like your fingerprint, digamos, but tu for your imagen face, de la cara, no del that dedo, sino de data la cara, is no tu huella very digital, sino tu valuable. huella facial, puede ser muy So valioso data para otras sets cosas. train the models. Entonces los datasets son then los the que models entrenan los work. modelos y los Do you modelos think they funcionan de reflect determinada our forma, society's pero biases, or reflejan do they- los sesgos do de they la amplify sociedad them? o los This is amplifican a great acaso. question because oftentimes Excelente pregunta, porque con when I talk frecuencia about the cuando work of nosotros the hablamos del algorithmic trabajo justice de la league and we're justicia looking at algorítmica, bias, estamos viendo sesgos y yo digo, bueno, machines can be biased, las but have máquinas you pueden seen estar people? sesgadas, pero han visto a la We have gente some nada bias más. issues Hay ourselves. So problemas sometimes de the sesgo también argument en la is, gente, así que well, the muchas veces machines el are argumento just es, reflecting bueno, las society. máquinas únicamente What son un we've reflejo seen de la in the sociedad. data Lo when que hemos people visto will nosotros test en different los datos cuando la systems gente is prueba it goes diferentes beyond the sistemas bias es in que van más society. allá del So sesgo here's one social. example. Les voy a dar un Now we ejemplo de lo have que me these refiero. generative AI Ahora systems. tenemos el sistema You de can inteligencia say, "Show me artificial an image of generativa. a Podemos CEO. decirle, muestras Show me una the image imagen of a de judge. una gaviota Show o me de un the juez image of an academic." o de un Guess what kind of académico. faces ¿Qué tipo de are caras shown? cree que van a elegir como juez o Your face, académico? maybe. Tu cara, tal vez Maybe tu cara closer, sea la que right? elijan, Maybe ¿no es así? some people in the U.S. would argue otherwise, but True. Algunas Fair, personas en los fair. Estados Unidos So dirían que depending on no. where the bias is. And so Claro, todo depende de dónde when we venga el said, sesgo, "Show me pero the face cuando of a decimos criminal", muéstranos la cara de un criminal, show me the face of a muéstranos la cara terrorist. de un terrorista, Show me the face of muéstrame a la fast cara food worker. de un Suddenly there was trabajador. diversity in the data sets. De pronto había it was diversidad there en los somewhere. conjuntos de datos. But Ahí what we estaba were escondida seeing por was an algún lugar. Lo que estábamos viendo overrepresentation and nosotros an era una underrepresentation. sobrerepresentación y So una for example, in the subrepresentación. United Así que, por States, ejemplo, en los women Estados Unidos, are las about mujeres 40% of judges. más o menos son el But when they 40% were de los using these jueces, AI pero cuando systems utilizaban los produce sistemas images de of IA judges, produjer y women les were pedían que represented hicieran as judges less la than imagen de un juez, la mujer tenía una 6% of the representación time. como mujer del So juez what de we're menos de un seeing is 6%. that the ¿Qué es lo que estamos viendo? technology Estamos of the viendo nosotros que la future tecnología del is actually futuro, taking us de back to the hecho, nos discrimination está of the llevando past nuevamente a la while discriminación del robbing us of our pasado, humanity in the present. quitándonos And la so humanidad that's del why I presente. view Y esa es la these razón por la AI cual yo veo a systems estos not as a sistemas de mirror, IA no but como un as a espejo, kaleidoscope of sino como un distortion. caleidoscopio de la for some people distorsión. it's hard to imagine or Para to algunas actually personas es difícil contextualize imaginar how o these systems contextualizar actually cómo are estos affecting sistemas some of the people afectan here right now in the a real world, estas in the personas que están present. aquí What are some en el examples that you can presente, en share la with us vida of real. how this is ¿Tienes ejemplos
ejemplos de taking cómo place esto today. sucede Yeah, hoy? one example is Claro que sí, hiring. uno de los ejemplos So es la increasingly, contratación. AI Cada vez systems más are los being sistemas used de to ellas se sort están resumes. utilizando para So, poder clasificar unlike what los we had with the currícula. example of Así que the tenemos face el ejemplo, por detection and the ejemplo, white de la mask, detección at least de I la could cara see con la what was máscara happening. blanca. Por lo menos yo me When di it cuenta de comes lo to que estaba something like a sucediendo, pero job, cuando se you trata just de never buscar get the empleo, call back, nunca but you te don't llaman
actually know llamaron, pero what's no happening sabes in the por qué no, background. no sabes qué Another pasa area ahí. that I think is Otra área en so la que yo creo important que también is es when muy it comes to importante verlo es using cuando se AI trata de in utilizar la healthcare. IA en el It's sector meant to salud. help, Lo que but quiere sometimes la it's IA actually es ayudar, pero reinforcing algunas veces lo que está biases, haciendo so es giving reforzar people los the wrong sesgos, o sea, diagnoses, dándole un or if it's diagnóstico being used equivocado to a la gente, transcribe what's o being said to a doctor. transcribiendo lo que se It le can dice actually al doctor. Por say ejemplo, that a uno patient puede said de hecho something they decir que un didn't. paciente dijo So algo I que think no it's dijo a la hora really de important that we're transcribir la careful that entrevista. we're testing Así que those debemos de systems, ser mucho más particularly cuidadosos the en ones probar that los are sistemas en el so sector trained salud, on en English particular that aquellos when que it's están listening to capacitados en somebody with inglés. English as Si a alguien está second escuchando language, the alguien error que habla rates inglés are como segundo even idioma, higher, right? Which is las probably a tasas de error de la surprise inteligencia to artificial al nobody transcribir here. cosas, si no es What el are some primer of idioma the el inglés, son implications in the mayores. education sector? ¿Cuáles for son example? algunas implicaciones On en el the sector education educativo? front, one thing that En el frente de la we've educación, una de seen las cosas que hemos with visto the use of nosotros con el uso de la AI inteligencia is actually artificial, de impacting hecho, learning es cómo outcomes. se impacta el So if you resultado have del a aprendizaje. Por situation where ejemplo, si people tenemos are una situación donde las over-reliant on personas AI dependen demasiado de systems, los sistemas de I used to be inteligencia a former artificial, athlete. If yo I era don't work atleta, out, my si muscles yo aren't going to be no as tight. entreno, no voy a And so tener you la have a musculatura que generation of necesito. students who Así are que si going tenemos through una generación de schools estudiantes where que AI pasan is en la being escuela used donde and la there's IA se está pressure to use it utilizando because y hay their peers presión a are using utilizarla it. porque los So pares la if their usan, peers use it, I si was sus just pares talking to la a friend of usan, mine who's a acabo de hablar con una teacher, amiga mía, por ejemplo, que and es they allowed maestra AI to y be permiten used. la IA en la The escuela. students who used Los AI estudiantes all que got utilizan la 100s, IA, perfect todos grades. ganaron, The ones who sacaron 10 de didn't get calificación, perfect grades, perfecto, but pero maybe los they were que no, actually no la learning tuvieron. more. Sin embargo, creo And que so I quien no think it's utilizó la really IA tuvo important mejores that we don't resultados porque become aprendió so mejor en realidad. over-reliant Así que no hay que on depender AI demasiado en la systems IA that ni en we're sus not building sistemas, our core porque esto podría knowledge. llevarnos a perder So in conocimiento countries central. like Mexico, where En inequality is países very como high México, con enorme already, inequidad, and we are importing most of our technology from importando other countries, be it the tecnología de US, otros Asia, países como Europe. Estados Unidos, What are Asia the o risks that Europa, we're running ¿cuáles if we son los don't riesgos que question estamos tomando such si no technology that we're cuestionamos esas Well, tecnologías that's such a great importadas? question, and I think it goes back to Extraordinaria representation. pregunta y So just regresamos like we were nosotros a la talking about in a representación, tal y medical como estábamos context, platicando del imagine contexto you del have a sector salud. company that Imagínense que has tiene una empresa images que of tiene different medical imágenes de conditions, diferentes but they don't have padecimientos any médicos, images that pero no actually tienen represent imágenes your que realmente population. representen a tu So we've seen población. this with things like Entonces skin hemos visto cancer, con for el cáncer de example. piel, So por generally ejemplo, people with por lo darker general las skin, when they're personas con diagnosed, it piel más happens oscura much cuando los later. diagnostican es And mucho you después have que los de AI piel clara. systems that aren't trained Tenemos on those skin sistemas de types. IA que So no you might están actually think entrenados you're en color de importing la tez. something that's going to Así be que probablemente helpful. You estamos don't have as many importando algo que doctors. You're going to have pensamos a que es solution you can útil, put no out tenemos there. tantos doctores, But if pensamos que lo that podemos training resolver con la IA. data Sin doesn't embargo, si los reflect the datos de insumo populations you con los que se actually want capacitó to la help, IA no even tienen a though la you población que think quieres you're doing ayudar, something a good, you're pesar de que sending tú pienses que lo parachutes estás with haciendo algo bien, holes. estás So I think hablando, it's so mandando important that you paracaídas con always ask, agujeros. Así que es is the importante promise que nosotros of what is being siempre nos offered matching preguntemos the reality of si the lo que nos communities I ofrece want to serve. el software And it's also realmente an satisface las opportunity to necesidades de la create comunidad a la those que yo le voy a dar data sets servicio. and those Y también nos ofrece la representative oportunidad de systems that crear actually do sistemas match representativos the con communities conjuntos de we datos want que to serve. representen a la comunidad donde vamos a trabajar. Would you say hyperlocalization Cuando hablamos of de la data sets hiperlocalización de becomes much more relevant? datasets, esto es Absolutely, and it absolutamente gives you an importante. advantage, right? And so you're Por not just in supuesto, this te da una cosmic ventaja no soup únicamente of dentro de este anything that mundo could be cósmico de collected cualquier cosa que online, pudiera but you have recopilarse something en that's línea, bespoke sino tenemos and algo specific. que es Because mucho right más now, I mean, most people específico. use, I don't Mucha know, gente ChatGPT ahora usa or Gemini ChatGPT or o whatever, Gemini and it's all trained on y the same están entrenadas Western con data, los mismos and we datos take it as occidentales universal. y lo tomamos como When you universal. see companies actually Cuando vemos doing those same empresas things in a que hacen lo local way, mismo a then you nivel can actually local, start serving a entonces population better. podemos empezar a darle Absolutely. servicio a la población We have a mejor. documentary called Coded Claro que Bias. sí, It was on hay un Netflix documental for que 4 tenemos years, que se and llama now we've Coded been doing Bias the o world Sesgo tour. Codificado. Estaba en So one of the Netflix hace stops of 4 the años world y ya tour está was haciendo un in recorrido Kigali. mundial. And Y when I was in cuando Rwanda, yo estaba en I Ruanda, was por talking ejemplo, to con el tour mundial de esto, estuve entrepreneurs who were platicando con algunos using empresarios que AI estaban systems for utilizando different sistemas de African IA para contexts. diferentes So there's contextos one en company África. called Farmerline, Hay una empresa que se llama and they had Farmerline started with y an ellos habían SMS empezado solution con to una give solución de farmers SMS
GPS para darles a los information so that they agricultores could alguna have información de better manera crop que ellos yields pudieran and so tener forth. mejores At cosechas. first they started in Al English, but principio they empezaron realized, en inglés, oh, pero we're se getting dieron all of cuenta, this training oye, data.
Tenemos right, todos in estos local datos de languages. entrenamiento So que they've pueden been hacerse able en to expand to, I want to lenguajes say, locales, así over que 100 pudieron different ampliarse local languages so a that farmers 100 can idiomas locales actually también message an esta AI información system, para but que get that tener un sistema de information IA in en their su local idioma language. And local y that's poder not utilizar something todo el that aprovechamiento de esto. Gemini Esto es algo would que, por be, ejemplo, Gemini no hubiera offering, podido hacer. per Y se. sí lo pudo And also hacer when it la comes inteligencia to artificial. Cuando se financing, trata, por right? So ejemplo, del people who términos might de not be in financiamiento, typical hay financial gente que no está en institutions. instituciones There are financieras other típicas, sino technologies that I que was seeing when we were in hay Kigali, otras where they're looking tecnologías at que yo vi en different Cabalí ways cuando fui allá en of África, enabling y hay AI otras to tecnologías have financieras assessments que of permiten que credit. la So I IA do think evalúe el that crédito de una local manera diferente. focus Así yo creo que el makes the enfoque difference local es lo because que you hace la actually have diferencia, context. porque de hecho tienes un contexto. I've been asked to allow the Me translators han, to catch up a little bit. me so I'm han gonna take it a pedido que bit permita slower. que los intérpretes te puedan seguir el So paso. we've been talking about Entonces, estamos hablando physicality de este and some entorno other aspects físico y of algunos otros datasets, but aspectos de los datasets o when models conjuntos are de trained datos, with pero Western cuando culture in se mind, hace esto, and este Latin entrenamiento cultures con la or idea Asian cultures are so occidental different o from the asiática o actual etcétera, datasets es that diferente models are de los trained in. datasets What are we sets en los que losing? están Like, entrenándose. let's Entonces, kick ¿qué this estamos 20, pasando por 30 years into alto the future. si lo mandamos a unos And años al futuro? what happens to our ¿Qué cultures ocurre if con we do nuestras not feed them culturas into the si models? no hacemos It's such a great esto? question. I was thinking about this yesterday Excelente pregunta. because I Justo went to the pensaba Museum sobre of esto ayer. Fui al Museo de Anthropology, which I was Antropología, geeking out. que I was déjenme having decirles, such a great time maravilloso. going La to the pasé different halls. increíble Yes, you know? visitando las diferentes salas. Es maravilloso su museo. Well, she's going to Teotihuacan tomorrow Y va a ir a to the Teotihuacán hot air balloons, mañana right? Yes, a we're un gonna globo. have Quite a fun. risk taker Así too. es que Yes. estás tomando And so enormes I realized, I was riesgos. like, man, our education system failed dije, us wow. in the U.S. En los because I Estados knew Unidos el nothing sistema about no so funciona de many educación rich porque hay tantas cultures. cosas que And desconocía I de la think rica about it cultura from a de global ustedes y me di cuenta context, ayer. right? Let's Pensé say I en want esto to desde learn la about perspectiva México, global. and Yo I quería go to a aprender de system that doesn't México have this rich y de cultural pronto me voy a un context. sistema I'm que gonna no get a tiene very este rico limited contexto view cultural. of La what's visión de going México on. va a ser But not sumamente only limitada, me, pero no únicamente yo, but the future sino generations. las generaciones When I was talking futuras. to a colleague Cuando from estuve platicando Kenya, con un colega de her Kenia, son has su a very hijo specific name tiene un and asked, I nombre think, muy ChatGPT específico what the name y le means. pregunté a ChatGPT qué And significaba el the nombre. definition of the Y name, la it wasn't definición del correct. nombre era And so the mom was equivocada. actually telling Así her que de son hecho, what la her mamá le name, dijo what al the hijo, name no, truly esto meant, está mal. Lo que right, realmente in the significa tu nombre es language. esto. But the son was Pero arguing el with hijo her. dijo, no, mamá, espérame, eso Saying, no "But quiere that's not decir. what ChatGPT dice otra cosa. Mi said nombre no as quiere decir well. lo que tú But if you dices. had a Sin more embargo, culturally si tuviéramos aware nosotros AI un systems, the meaning of sistema de certain inteligencia things and artificial más certain names consciente de la could be cultura, part por of a ejemplo, los shared nombres, podría ser understanding. parte de un contexto Right now, compartido it para feels poder like entender AI mejor. access is universal, but Parece que el in acceso reality, a it's IA still es universal, limited to the pero privileged. todavía está How limitado a can we los build AI privilegiados. systems that ¿Cómo serve podemos construir everybody? sistemas de IA al I think servicio de you have to todos? be intentional Yo creo que about it. tenemos I que think tener so intención de often hacerlo. there's Con this frecuencia me doy narrative that if the cuenta que existe technology una is narrativa que available, dice, people will just use si la it, or tecnología people está will just have disponible, la gente la va a access empezar a to it utilizar o va a tener without acceso a actually la misma, thinking through, sin antes well, where will pensar they get the nosotros access? de dónde Will van a it obtener be el at acceso o cómo local lo harán. libraries, Será en right? Might bibliotecas it locales, be por in ejemplo, community pudiera centers where ser en people are centros coming for comunitarios donde one la gente thing, llegue but they para have algo access y de pronto to se den cuenta que something tienen else. acceso When a I algo was más. working Cuando in trabajé Ethiopia en Etiopía, on neglected tropical diseases, sobre one of the enfermedades things that we were able tropicales to do was olvidadas, una de las actually cosas que develop se me pidió que Android hiciera tablets fue to help make desarrollar it easier to tabletas assess the de Android para effectiveness of poder different health campaigns. desarrollar And as we were la doing forma de that, poder when we hacer would campañas de bring salud con in la the health población y al workers, hacerlo, that was cuando also an trajimos a los opportunity trabajadores to de salud, introduce tuvimos la people to new oportunidad de systems as presentar a well. los trabajadores de salud estos Another nuevos kind of sistemas que van a example that I've seen in utilizar. terms Otro of tipo de ejemplo que he introducing visto yo en términos de technology in introducir other la spaces tecnología en otros is partnering espacios with es beauty asociarnos queens, partnering with people con who do hair con reinas and de going to hair belleza salons, o right? And so gente that que was va one al salón de area where belleza. they Por would ejemplo, esto fue un go área to help definitivamente people donde la have gente iba access
to ayudar new information a la about health, gente y a but this través could de also be an la access trabajo en point salones de to belleza tenían puntos de acceso a la gente information para poder about acceso de technology. So información think acerca about de where la people tecnología. already Hay que are pensar a and dónde what va they're la already gente doing y lo and que how hace para you ofrecer could el acceso leverage ahí that as y así a entry aprovecharlo al point. máximo como un And from a punto de policy entrada. perspective, Desde el punto how de can a vista de country las like políticas, Mexico como un país help? como México I've got a fly. puede, all over us. digamos, I You did were take a very shower today. patient. ayudar, puede ayudar, hay una How mosca can a aquí. country like Mexico Pero bueno, ¿cómo un help país shape como AI? México puede ayudar a I darle think forma one a la thing IA? is offering an Yo creo que una alternative de las vision formas es ofrecer of una what visión AI looks alternativa like, de lo who que es la AI inteligencia is for, artificial, and para who gets quién to es shape AI y quién le da in forma general. en I think, términos for example, generales. I Por was ejemplo, speaking to somebody earlier platiqué with con una how persona now, hace unos because we días have generative sobre, AI ya que systems, tenemos you sistemas can hoy en día de create inteligencia artificial deepfakes. generativa, So I can podemos go online and I hacer can see deepfakes, así que a me puedo version of conectar en you línea y ver that's una not versión actually tuya you. Have que you no been seas cloned? tú. Probably. ¿Ha sido clonada? Not that you Probablemente me han know. clonado, I no have. lo Not sé. something Yo I've sí he seen sido clonado. explicitly, but now Bueno, that I no es say algo that, que haya it visto might be out explícitamente, there, you pero know. But I think that's a probablemente place sí. Mexico Y could lead, justo México saying that what do pudiera biometric liderar rights diciendo look like, right, when it cómo comes to son that las kind of métricas, deep fake cómo or deep es cloning. el Also, deep just thinking cloning o el about the deep fake. cultural O también hay que pensar cuando heritage and the hablamos nosotros de la rich herencia history, cultural what do y la creative historia de rights ustedes. ¿Cuáles look son los like? derechos? So you're not ¿Cuáles just son giving data, las but the cosas con las artists, que the vemos? No únicamente creatives, dar the datos, sino los writers, the creativos, painters, los they're actually escritores, los getting pintores, something de for hecho, what también they've están aportando contributed to the algo world, because so con much su of contribución what al awes mundo, us about porque AI is really una de las cosas remixing the sorprendentes de la best IA of what es we've que seen of remezcla humanity, precisamente lo mejor que hemos particularly when visto it de la comes to the humanidad, en arts. So I particular cuando se think trata del Mexico arte. could Así que lead yo when creo it que comes to México biometric pudiera rights, ser and I líder en think it could lead términos when it comes to creative de rights as well. derechos So like you said, you creativos are y a daughter artísticos. of art and science. Como dices, and eres la you hija entered de arte y school ciencia saying, okay, this y is a numbers estudiaste game. diciendo, But es you un are still juego de an artist, números, like pero you're eres a un poet. artista, eres una poetisa. What can art and creativity teach ¿Qué es lo us que el about arte y la building creatividad better AI nos systems? puede dar para mejores sistemas de IA? I think as a scientist, Yo creo, I'm como científica, oftentimes looking for answers. con frecuencia lo que estoy haciendo And es as an buscar artist, respuestas y como I tend artista to be more so mi focused on tendencia es questions. enfocarme más hacia And so I las think the preguntas. curiosity Así que yo within creo que la creative worlds or curiosidad creative expression de can teach expresión us not creativa de to un mundo just be creativo so nos puede focused enseñar no on únicamente a arriving enfocarnos at en a solution, llegar a una but solución, asking broader sino questions. preguntar Who's missing? preguntas What más if? amplias. And I think ¿Qué also sí? just being ¿Qué an nos entrepreneur, falte? it's Y going back and forth al on ser that. empresaria Here's a también vision, me here's lleva an de un lado a idea, otro. here's Esta how es la you visión, execute esta es la it. idea, But esta se generally I ejecuta así, found pero that por when lo I've been general yo he able to encontrado make the que he greatest podido contributions, hacer la contribución it's más not importante because I de was so todas, focused no on a porque me technical enfocara tanto en problem, lo que es el but because problema I was técnico, asking sino greater más bien questions porque about hacía humanity. preguntas And I mucho think más that's amplias what the respecto a la creative humanidad y creo world yo que and esto es lo creatives que el can mundo teach us when it creativo comes to y los creadores nos technology, pueden that enseñar ultimately cuando the hablamos de heart of tecnología, que en última computing instancia is el corazón humanity. mismo de la computación es la No humanidad. doubt you've made great contributions to the space, Sin duda Doctor. has hecho enormes contribuciones, doctora. But this is still a huge, Pero huge todavía issue, and tenemos it's only muchísimo getting por avanzar bigger y tan solo worse. luce How do you avoid más amplio y más despair? complejo. How ¿Cómo do you evitas la desesperación? avoid feeling that ¿Cómo evitas every ounce ese of your sentimiento work and de que your todo tu effort is trabajo y just a tus drop in the esfuerzos bucket es una of a gota en el huge océano worldwide problem? de un problema enorme? I think part of it is having been really Creo que parte fortunate de to see our esto work make change. es que So he we visto que audited nuestro trabajo Amazon, cambia el mundo y he tenido la IBM, fortuna de esto, no sé, They all Amazon, stopped selling IBM, facial Microsoft, recognition to todos law empiezan a enforcement. vender el So, reconocimiento for me, it's not facial, just a la procuración de hypothetical, can we justicia. make a difference? Así que I've para mí no es seen that únicamente la when you pregunta, share your ¿podemos hacer una story, diferencia? when Sino you cuando use your compartes tu voice, it can historia, actually cuando inspire usas tu others voz, to do the debes same. de ser And capaz de so, inspirar a for otros me, a hacer when lo I que estás get haciendo. a Así little que bit para mí, discouraged, cuando I look me at all veo the pues progress desalentada that por we've algo, veo made, todos los and that avances does que hemos give me logrado some hope. y esto me da Also, just esperanza. being on tour, Y I was también, recently at al Oxford visitar University, diferentes but before países, then, I was estuve in en la Oxford, Universidad de Oxford, por Mississippi, ejemplo, in y the antes de American eso estuve
estuve en Oxford, So my dad Mississippi, was en a el sur de los professor at Ole Estados Miss, Unidos. and I went Mi to papá fue kindergarten profesor and ahí, first yo fui grade. ahí al So when kindergarten we el brought primer the año. tour to Y cuando Mississippi, nosotros llegamos actually a went and I spoke to some Mississippi, kindergartners and first graders, and they were hablé con learning how niños to de code. kindergarten They el primer had año y so estaban many aprendiendo different a codificar y questions. tenían tantas And then we preguntas que showed the hacerme film y después at les a mostramos la local película public library. en una The librería public pública library my local. La big brother librería, la used to take biblioteca me to in pública a era donde me wagon, llevaba and on the mi stage that we hermano. would watch puppet Y shows ahí es and donde veíamos magic nosotros los tricks. shows We were showing públicos y los coded trucos bias, and people mágicos. were engaged Y in de the pronto la gente, los niños conversation estaban and hablando asking what de un does it sesgo mean codificado for y their estaban community. And comprometidos en la so when I see conversación y how many preguntándonos qué people significaba esto want para su to comunidad, create cuando a me di world where cuenta technology truly cuántas serves all personas of us, estaban tratando de that crear un gives mundo me donde la hope tecnología and realmente nos sirviera. inspiration Esto me da a mí anytime I feel a little esperanza bit e discouraged. inspiración y cada vez que tengo un poco de desaliento I pienso en have two ello. young children, 9 and 10 Tengo years dos old. chiquitos And every day I de struggle 8 y 10 with años how y to batallo muchas veces introduce them, not introduce them, they tratando already dominate de AI, they use the tools. introducirlos. Bueno, ¿qué like, digo? are Ellos they- ya lo am I dominan. giving them Pero the me keys pregunto to si les estoy dando las an claves unregulated, uncontrollable hacia technology? algo How do you think desregulado y fuera de of how we control. should Es approach decir, this cómo from debemos a parent's abordar standpoint? esto desde el punto de Yes, vista de los padres my y brother, madres. because I co-parent my niece, even though I have no license to Mi do so. mi I think it's hermano really y yo de alguna manera imperative ayudo a mi hermano a important crear a su hija, que es mi to sobrina, y de ahí think viene mi about the experiencia. long-term Creo que es importante impact of pensar en el impacto a largo technology and plazo de la where data, I tecnología. know the fly Sí, loves you. ya sé, ahí sigue la mosca, ya la And vi. where the Bueno, data y hay is que going. pensar And hacia dónde so van I los think it's datos. worth Creo que vale when la your kids pena come home, cuando los right, and they're hijos doing llegan a something with casa y AI están in haciendo school, algo that con you're ella en la actually escuela, asking the school questions que about what's happening de with alguna that manera data les that's pregunten being qué están haciendo con esos provided datos que les by your están children and proporcionando how los they're niños en la using that escuela, not cómo just están for this utilizando esto grade, no but únicamente for para este future año, prediction sino también and para futuras tracking and so predicciones o forth. So rastreo de I think there información. is Creo yo definitely que a definitivamente hay to una safeguard necesidad the de data of salvaguardar our los datos de children. I nuestros think about this niños. not just with the data No they're únicamente con los generating when datos they're que se using están AI generando cuando systems, utilizan but also their sistemas de IA, biometric sino también la data, información right? We are biométrica. living in the Nosotros generation estamos of viviendo en AI la natives. generación de los So the nativos AI de IA. natives have started Los to IA crawl. nativos empiezan And hoy en día how a do we gatear. equip them Y to la forma en la understand que that, los oh, equipemos my para voice, my entender, little oye, mi voz has de value, niño my tiene un little valor. likeness has value. I Mis don't have to have everything decisiones tienen un scanned, valor. No you know, for debo de example. permitir So que I me think those are escaneen some of the todo, por things ejemplo. I Estas think son of, algunas de las particularly cosas for que my creo que son nieces, for importantes sure, en and particular. Por just ejemplo, children para mi growing up in sobrina. this O sea, generation. los The other niños thing que that I creen think en is esa really generación important tienen que tener is esa no conciencia. Y la screen otra cosa time. que es importante, Like, no have a tiempo de blank piece of pantalla. paper to do O your sea, creative hay que ser work. creativos Be fuera de la bored. pantalla. Or No kill solo a con el fly. tablero. We're almost done, so Mata una I'll let mosca, it por live. ejemplo, como tú, o haz algo diferente, pero no Doctor, únicamente la pantalla. we mentioned you're a poet, and I have one last question, but before we get to that Doctora, last mencionamos question, que es una poeta, You mentioned pero you'd like to read antes de one esto or two of your mencionaste que poems, queríamos including leer your uno o book. dos de los poemas, Yes. incluyendo el libro. would you be so Sí, kind? If serías the tan audience amable. would like to Si el hear. público quiere oír, Yes. ¿quieren oír que lean? Okay. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Adelante. So this first Bien, poem este is primer called poema Unstable se Desire. llama El deseo inestable. And I wrote it when Y I lo started escribí seeing cuando empecé so much hype a ver and excitement Tanta about what emoción de la AI could gente do, por lo que but podría not hacer as la much IA, conversation pero no tanta on the conversación limitations respecto of a sus AI. limitaciones. You ready? ¿Están listos? Lista. Lista yo. All right. Bien, Unstable el desire. deseo inestable. Prompted to competition. Where be Ante the la guardrails now? competencia, ¿dónde estarán Threat los and límites sight ahora? will might make right. ¿Dónde podríamos tomar las Hallucinations decisiones correctas? Las taken as prophecy. alucinaciones tomadas como una profecía, Destabilized la on a middling journey. desestabilización en una To jornada outpace, para to open chase, ganarle a las to claim cosas, una carrera supremacy, to reign para decir, esta es la indefinitely. supremacía, el Haste reino and definido. haste, control La altering deletion. apresura, controlando Unstable la desire lesión. El deseo remains inestable permanece undefeated. siendo algo The que no es fate of AI vencido. El futuro still de la IA uncompleted. todavía no se ha Responding terminado. with fear, Respondiendo con responsible temor. AI beware. Cuidado, Prophets hay que ser ensnare responsables con la IA. people Los still profetas dare dicen que la gente believe estará ahí our para poder humanity creer a is la more than humanidad. neural nets Esto es más and que únicamente transformations unas of collective transformaciones de usos more than data colectivos, and más que errata. datos
y more than errata, más que más que difusiones Are we not transaccionales. transcendent ¿Acaso no estamos beings trascendiendo bound nosotros como in seres transient forms? que tienen Can this diferentes power formas? be ¿Puede guided este with poder care, estar guiado con augmenting the cuidado, light aumentando alongside la vida a lo economic largo destitution? de la destitución Temporary económica? band-aids cannot hold the Bandas wind temporales no when the pueden task sostener el ahead viento si is las to tareas en un transform futuro the son las de atmosphere transformar of la innovation. atmósfera de la innovación. Beautiful, doctor. Hermosísimo, One last question, doctora. Y Dr. una Joy. última pregunta para If usted, you could doctora. write Si usted a pudiera message in the escribir sky un for millions of mensaje people en to el see it, cielo para what que would it millones say? de personas lo What would it leyeran, say? ¿cuál sería What este would it say? mensaje? ¿Cuál Maybe you can sería write el it in the hot air mensaje? balloons tomorrow. Podría escribirlo mañana say, en el globo "Never stop aerostático dreaming." mañana, pero mi And I frase say es that nunca not dejes de in soñar. that, Y lo you know, digo pie in the sky kind of no way, but como un for me, sueño when nada más, no. people Para mí, cuando doubted las my personas ability to dudaban de even mi capacidad understand de or learn inclusive AI, entender o aprender I IA, believed in myself and yo I creí en believed mí in the misma dream that I y was creí en el capable sueño de que yo of tenía la making a capacidad de real hacerlo, contribution. que When podía people ser una told me, contribución "Don't go real. up Cuando la against gente me dijo, Amazon, no te don't vayas go up contra against Amazon, trillion-dollar no te vayas tech contra una companies, empresa I still tech de believed in myself trillones and de had the dólares, yo dream seguí that we creyendo en mí could make misma a y tuve el sueño de que difference, and podríamos also had hacer the una dream diferencia. that Y there were también tuve el companies sueño that were de que había willing to empresas que develop estaban AI dispuestas a in a different desarrollar way, IA and that en was forma also diferente. true. Y And esto so I think as we sucedió. get older, Así right, que we're told, conforme throw away the crecemos, art, por throw away the favor, poetry, no focus dejen el on the arte, no dejen la technical things, poesía. right? Y no se Limit your enfoquen nada más en lo dreams técnico, bit no by bit. limiten And sus it's because sueños. I Y continue es to dream gracias that I a que have a yo national continué best-selling soñando. book, Tengo that un we had a bestseller documentary nacional on ahora Netflix y hay for un hundreds of documental en millions Netflix of donde people han to visto see. cientos And so millones de I would personas encourage su you, contenido. especially now, Así que los when it aliento en feels like the especial world can be hoy, full of cuando se siente nightmares, que el to mundo puede keep estar pushing lleno de for your dreams. pesadillas, sigan sus sueños. Dr. Joy, it's been a Doctora privilege. Joy, Thank you ha for your sido un work. gran Thank you for privilegio. being here with Gracias us por in su Mexico. trabajo, por Thank you for estar con being our nosotros en México. algorithmic Wonder Woman. Gracias por ser la And you're mujer welcome back in maravilla Mexico anytime. algorítmica. Un aplauso para la Bienvenida doctora para México Joy cuando quiera Buolamwini. regresar. Y Thank un you, fuerte doctor. aplauso para la doctora Joy Ontuanguini. Muchas gracias, doctor.